Muchas gracias, Pedro, por aceptar la invitación aquí a los Outsiders en la señal de Chroma Click. ¿Cómo has estado, Pedro? Como siempre le pregunto, ¿cómo está el Pacheco por allá? ¿Está normal? ¿Está el día tranquilo? Están, gracias por la invitación. Lo que menos hay acá es Pacheco. No. Un grado más y me hago el Barcelona, yo. No. Es impresionante esto. Ay, tremenda traición de un liguista de cepa. O sea, Bueno. un grado más y desaparece el canguil del encebollado, Sí, está diciendo. Exactamente. Está muy bien. ¿Cómo has estado, Pedro? Exactamente. Muchas gracias nuevamente por aceptar esta invitación. Pedro, a ver, hoy estamos literalmente a 30 días, justo a 30 días de que los ecuatorianos vayamos a las urnas. En esos 30 días de por medio, como sándwich, tenemos este fin de semana feriado por acá en Guayaquil. De ahí un fin de semana normal. De ahí otro fin de semana en donde tenemos feriado del 10 de agosto, nacional. Y el domingo, después que mucha gente va a llegar cansada del viaje, después de haber ido a la playa, quizás a la sierra, te vas a mamar un debate de 3 horas. Hermoso. Ya, hermosísimo, apasionante, bello. Y después el domingo siguiente, a las urnas, papá. ¿Cómo ves estos 30 días? ¿Cómo presientes que van a ser este último tramo de la campaña? A ver, nosotros desde el gabinete estratégico que yo dirijo estamos o hemos hecho un análisis, ¿no es cierto?, de dos campañas que están sucediendo al mismo tiempo, ¿no es cierto? No campañas, de dos fenómenos políticos que están sucediendo al mismo tiempo. Lo que vemos, ¿verdad? Y lo que no vemos, que me parece que es fundamental y supremamente importante ver esto, ¿no es cierto? Lo que vemos es, en efecto, la campaña electoral, dividida en 4, diría yo, ¿no es cierto?, que a la larga son 4 campañas electorales sucediendo al mismo tiempo. La de los 7 binomios, ¿no es cierto? Y digo 7 porque hago una disección de la Revolución Ciudadana. 7 binomios que finalmente no terminan de despegar, 7 binomios que en el apuro de posicionarse intentan construir su identidad, es decir, 7 binomios que de acuerdo a los cuantitativos que nosotros consumimos, los últimos 2 de primeros de julio, informe confidencial, perfiles de opinión, no superan el umbral del 15% de intención de voto, ¿no? La segunda es la Revolución Ciudadana, que yo creo que le hace una apuesta supremamente interesante. Habrá que ver si le avanza o no, esa es otra discusión, pero es supremamente interesante. Y esto es un juego de conceptos, es medio difícil explicar esto, porque además creo que es como súper elaborado y es medio aburrido, pero tiene un sentido. Y ese sentido es, ¿no es cierto?, que el correísmo deja a un lado a los 7 binomios, ¿no es cierto?, no los construye como antagonistas y dice, mi antagonista natural es el anticorreísmo, encarnado en Guillermo Lasso. El tema aquí es que el anticorreísmo era una entelequia, ¿no es cierto? Es decir, no existía el anticorreísmo, no sabías qué era multidimensional, era digamos, actor, todo el mundo entraba en el anticorreísmo, el movimiento indígena y el empresariado, pero ya cuando el anticorreísmo empieza a gobernar, ¿no es cierto?, el correísmo tiene la capacidad de comparación, de decir, nosotros fuimos de esto es del anticorreísmo encarnado en el gobierno de Guillermo Lasso, ¿no es cierto? Un muerto cada hora y media, un muerto cada 4 horas por siniestros de tránsito, ¿no es cierto? Más suicidios en Quito que muertes violentas, eso es, o ellos dicen, eso es del anticorreísmo, entonces están jugando a esa comparación. La tercera campaña, la de, ¿no es cierto?, la de los asambleístas, que muy parecido al 2021 parecería ser una campaña de canibalismo interlistas, ¿no? Por ejemplo, Sociedad Patriótica haciendo campaña para su partido y apoyando a Topic y el Partido Social Cristiano también, ¿no? Una dinámica ahí medianamente interesante. Y el cuarto, la campaña de la consulta popular, que no tiene de campaña nada. Es decir, que aquí parece que son dos grupos de sabios, el uno lanza más cifras que el otro y el otro sabe, exacto, el otro sabe más que el otro, digamos, ¿no? Eso es lo que estamos viendo, pero lo que no estamos viendo es más interesante aún, que son los dos candidatos que no están en la papeleta. El primero es Guillermo Lasso. Todo lo que haga y deje de decir el gobierno es fundamental en el proceso eleccionario, es decir, lanzar una intención de reforma al sistema de seguridad social es una locura finalmente en esta instancia, ¿no? Puede ser que necesitemos, es otra discusión, pero en este contexto es muy complejo. Y la otra, y los otros actores, los movimientos sociales y la unidad esa, ¿no? Es decir, los movimientos sociales, el FUT ya llamando a movilización, es decir, haciendo una campaña por fuera del proceso, digamos, eleccionario, ¿no? Todo esto tiene incidencia en lo que vemos. Entonces, creo que ese es el análisis, ¿no? Creo que hay que ir más allá de la compol, de la comunicación política, que es importante, sí, pero creo que hay que ver como todo el escenario y toda esa dinámica. Pedro, gracias por estar. Algunas cosas de los que mencionaste algunos términos en los que me gustaría enfocarme un poco. Es interesantísimo lo que mencionas sobre aquello que no se ve. Y me quiero enfocar sobre todo en lo que mencionaste del gobierno, en lo que hace y deja de hacer. Yo creo que el gobierno ahora mismo
así como trató lo del IES un poquito por encima, al menos mediáticamente, ahorita está en otra, ¿no? Lo vemos a Guillermo Lasso haciendo un tour de despedida por Europa, tratando de rogar la extensión de la visa Schengen y todo eso. ¿Eso qué significa electoralmente? Si es que tiene algún significado. No puedo yo dilucidar cuál es el significado electoral. Lo que sí puedo entender es que lo que diga o deje de hacer, lo que diga y deje de decir y lo que haga y deje de hacer tiene infinita incidencia en el proceso electoral, ¿no? Y yo creo que ahí los únicos que capitalizan bien es el correísmo, ¿no? Es decir, el correísmo entiende que su objetivo es el más débil de los actores políticos, ¿cierto? Guillermo Lasso, ¿no es cierto? Con menos de más bien con el 80% de valoración negativa, con el 80% de credibilidad negativa, es decir, es más fácil golpearle al débil. Yo creo que el correísmo lo entiende. Los otros 7 están ahí enfrascados en que el uno me robó el plan de gobierno. Entrarías en la incoherencia, pues, Pedro. Hay mucha gente entre esos 7 binomios que le fueron pues el soporte y el hombro de Guillermo Lasso y no puedes pues salir a criticarlo porque después la gente te va a decir, oye, ¿dónde está la coherencia? Claro. Bueno, en el Ecuador es una limitante que ellos también tienen. Pero, ¿no? o sea, sí, la coherencia es un poco un ser mitológico igual en este país. No es muy... Exacto. Es fácil, digamos, es fácil construirse coherencia mientras vas andando, ¿no? Claro. Yo no digo que sea fácil o difícil para los 7 binomios, un poco lo que estoy haciendo es describir, ¿no es cierto?, el fenómeno. Sin embargo, en todo este proceso hay como temas que son importantísimos, sobre todo 2 cifras que creo yo que son fundamentales poner sobre la mesa, ¿no es cierto? El primero es la indecisión. Perfiles de Opinión, en su encuesta de primeros días de julio, nos habla de un 61.85% de indecisos, es decir, es altísimo. Informe Confidencial es un poco más baja la cifra, es 38% de indecisión, pero las 2 encuestadoras, ¿no es cierto?, concluyen que el primer lugar irrebatible y el que va ganando el proceso eleccionario es el nulo y el blanco. Los 2 con 29%, ¿no? De Perfiles de Opinión, 29% solo nulo, y de Informe Confidencial, 29% nulos y blancos. Entonces, aún hay, digamos, tela por cortar. Ahora, pero Pedro, y ahí yo sí necesitamos hacer una aclaración. A ver, cuando en una encuesta, y tú que estás en este mundo y sabes leer también las encuestas, cuando alguien en una encuesta te dice, voy a votar nulo, ¿es indecisión o es ya una postura de ir a votar nulo, que no me convence ninguno de los 8 candidatos? ¿Y por qué es importante tener presente el nulo? Porque se hace la fórmula esta y llegas a votos válidos. Que si hay bastante ausentismo y si hay bastante nulo, un 25% se puede convertir en 40%. Pues. Eso está conectado con otra cifra que tiene que ver con el pesimismo, ¿no? Ustedes me van a decir, no tiene nada que ver lo uno con lo otro. No, tiene mucho que ver, porque si esto fuera, ¿no es cierto?, en un contexto normal de bajo pesimismo, de activa participación ciudadana en la política, yo diría que ese voto nulo quizás es un voto oculto o es un voto indeciso. Pero ahora, de una u otra manera, ¿no es cierto?, teniendo estos resultados de altísimo pesimismo, de desinterés finalmente por la política o del planteamiento de queremos un nuevo candidato, ese voto nulo sí puede establecerse en el voto nulo como voto nulo duro, digamos, ¿no? Si se puede decir así. Es muy difícil como tener una respuesta categórica, pero en efecto sí podríamos decir que ese es un voto nulo que podría mantenerse en ese umbral y en ese margen. O sea, es una especie de desidia también, es un voto como de cansancio, de agotamiento. Y yo entiendo a mucha gente que está como bueno, tuvimos el precedente el 5 de febrero, ¿no? ¿Verdad? De esta población que va a tener que volver a las urnas porque el voto nulo y blanco superaron a los votos válidos de los candidatos, ¿no? No recuerdo exactamente la localidad. En Calacalí. Calacalí, exactamente. Hay otra cuestión que mencionaste también al principio, Pedro, que es esta cuestión del anticorreísmo, que en algún momento era un entelequia, mencionaste, pero ahora hasta se lo miden en encuestas, ¿no? Se hace una barrita de qué tan anticorreísta eres. No estamos como profundizándonos más todavía en ese hueco del que deberíamos estar saliendo. Sí, en efecto. Sin embargo, y estoy leyendo un fenómeno, es decir, yo soy el que más aupa finalmente para salir de la trituradora del correísmo anticorreísmo, ¿no? Y siempre repito esto, incluso en conversaciones acaloradas, en entrevistas acaloradas. No es que porque no entiendes algo tienes que meterlo en la trituradora correísmo anticorreísmo.
No es que si no entiendes un fenómeno es anticorreísta o es correísta, digamos. Sucede mucho eso, ¿no? No entiendo esto, eso es por culpa del correísmo o del anticorreísmo, ¿no? Sin embargo, es lo que está sucediendo, es decir, es la estrategia que está haciendo el correísmo, que yo creo que es una estrategia bastante interesante, habrá que ver si les funciona o no, ¿verdad? Pero claro, el tema es que se consulta en la encuesta, ¿usted es correísta o anticorreísta? Ajá. No si su voto es correísta o anticorreísta, que son cosas distintas. Yo no me identifico, yo ciudadano cualquiera, no me identifico como correísta, anticorreísta, pero mi voto sí puede ser correísta o anticorreísta. Son cosas distintas. Sí, sí, sí. Una cosa es la identidad, otra cosa es la intención de voto o el comportamiento electoral en ese sentido. Claro, digamos, una persona que es un poquito más anticorreísta puede que en algún punto entre dos candidatos sí termine escogiendo el correísmo, ¿no? Como esa pregunta o como lo que dijo Iván Sierra, ¿no? Que 41% prefiere o preferiría que en un escenario vote el correísmo, si tiene un poco de sentido. Ahora, ante este escenario, ¿tú crees que estamos o nos están empujando a ser más correístas con todo lo que tenemos como contexto? Digamos, yo siento que mi voto va a estar empujado un poco más hacia allá, pero no porque tenga una convicción y vaya con las manos corazón ardiente, no me acuerdo cómo manos era. limpias y corazón Manos ardiente. limpias y corazón ardientes a votar por el correísmo, pero sí me siento impulsado por el contexto. Y esto, no sé si en tu lectura haya más gente que se pueda relacionar con eso. Es que la apuesta tiene que ver con darle color, darle forma, darle identidad al concepto, ¿no? Es decir, la estrategia inteligente, no sé si es, digamos, intencional o inintencional, pero la estrategia inteligente es quitar el membrete, ¿no es cierto?, y darle contenido. ¿Qué quiero decir con esto? Que finalmente no importa si usted dice que es correísta o anticorreísta. Yo lo único que le digo es, antes había medicinas, hospitales, carreteras, hoy hay muertes, asaltos, robos y pobreza. Usted escoja, ¿no? O sea, no me enfrasco en la etiqueta, pero le doy, digamos, condumio. Ese es el punto. Es decir, para que usted no sienta vergüenza, porque además también es súper interesante este fenómeno, y también he sido atacado por decir esto, pero es interesante el fenómeno del anticorreísmo, ¿no? El anticorreísmo es casi un estatus social. Es decir, quizás no tiene mucho que ver con el tema político, tiene que ver con decir que eres anticorreísta, ¿no es cierto? Otra cosa es de la intimidad de la urna, finalmente, ¿no es cierto? Otra cosa ya es en los procesos eleccionarios, por eso a la larga termina ganando Marcela Guiñaga, termina ganando Aquiles Álvarez, Pablo Muñoz, Paula Pavón, independientemente de con el poco porcentaje, lo que sea, ¿verdad? Pero la gente... Estigma, entonces. Hay miedo al estigma. Exacto. Exacto, y por eso es interesante esta propuesta de los borregos, finalmente, ¿no? Que además yo decía en otra entrevista, para mí esa estrategia, y es una hipótesis, ¿no es cierto?, no le habla al voto duro, no, le habla al voto indeciso y que no quiere reconocerse como correísta, pero que tampoco le gusta, digamos, reconocerse como anticorreísta y necesitaba algo light para decir, bueno, finalmente soy borrego, ok, o las gafas, digamos, azules, etcétera. Es decir, es una manera de superar, ¿no es cierto?, este estatus social que te puede ubicar finalmente el anticorreísmo. La borreguitud, ¿no? Claro. Final, Pedro, ahora, ya en esta segunda parte de la entrevista, no sé si se te permite por tu profesión, pero yo creo que sí. Podemos entrar a analizar un poco qué es lo que ha sido esta campaña. Yo creo que los perfiles están totalmente definidos. Yo creo que a estas alturas están definidos. A ver, Luisa González traigo lo que dejó Correa. O sea, ese es su fin. Tenemos a un Fernando Villavicencio que encarna el verdadero anticorreísmo, ¿no? Que saca a los militares, saca a esta gente con chalecos. Y también, y no sé si compartas conmigo, yo veo los videos de campaña de Fernando Villavicencio y realmente tú ves que hay un grupo etario definido. Ya, en todos los lugares que visites es un grupo etario, son adultos mayores. O sea, y es un mensaje del abuelo, del tío, del padre, que vivió quizás en su momento en dictadura. Claro. Y que quiere esa mano dura, ¿no? ¿Verdad? La mano dura, la cárcel en el Chimborazo. Exacto, ¿no? Y otra en la selva, ya. Tenemos un Otto Sonnenhorner que sí, pero como que no, como que quiere mostrarse un poco más centrado. No estoy de acuerdo con el correísmo, pero tampoco quiero salir a dispararles en las calles a los correístas, como quererse mostrar un poco más centrado. Un Yacu Pérez que mantiene este perfil del 2019, perdón, del 2021, pero ya también se muestra como que, oye, por más que me veas, como en el video del otro día,
tú me verás sereno, pero yo cuando me enojo, me enojo. Claro, sí. ¿Ya? Porque también la gente quiere un poco de mano dura por el tema de seguridad. Tenemos un Daniel Noboa que se muestra como el joven exitoso. Vengo de una familia exitosa. Quiero crear esa riqueza para el país. Bueno, y un Bolo que todavía no lo descifro. Un Bolívar que todavía no lo descifro. Mi voto con Bolívar. Ahora mismo, Un Jan Topic que, bueno, ayer con su CBD, su marihuanito y toda la cuestión, pero que también quiere ser la mano dura. ¿Tú crees que ya están, los perfiles ya están definidos, verdad? Ya no hay vuelta que darle. Ya no puedes hacer un giro de tuerca de último momento, ¿o sí? Yo más bien diría que no hay identidad. Es decir, yo, digamos, en mi análisis no puedo diferenciar, no puedo hacer una diferencia entre, no sé, Sonnenholzner y Jan Topic. Es decir, no tengo la capacidad identitariamente, ¿no es cierto? Quizás hay dos actores que tienen esa ventaja de ya tener una identidad. A ver, perdón, el refraseo. ¿Cómo nosotros construimos identidades del gabinete estratégico que yo dirijo? Tenemos una ecuación. Esa ecuación, ¿no es cierto?, establece atributos más rasgos diferenciales, ¿no es cierto?, más lo que eres, menos lo que no eres, más lo que ofertas y más lo que te demandan. Esa es una ecuación para construir identidad, ¿no? Yo veo... Factorización es, claro, factor elevado al cuadrado, no. Pero finalmente yo no veo ningún candidato que tenga una identidad clara, salvo dos. Yacu Pérez, ¿no es cierto? Pero no es solo un tema de tener identidad, sino ¿esa identidad te sirve ahora? Esa es la gran pregunta. Y yo siento que esa identidad ya fue robada por no entender el timing por Leonidas Díaz. Es decir, cuando Yacu Pérez, ¿no es cierto?, se va al Yasuní, Leonidas Díaz hace una rueda de prensa y dice, señores, nosotros somos la opción de la consulta popular. Sí a la vida, sí a la naturaleza, y a Yacu Pérez le roban su causa. Entonces, ya cuando tienes a alguien que te disputa tu causa, ya no es solo tu causa. Y además, la gran pregunta es, ¿esta causa sirve para ahora? Porque quizás en el 2021 lo que la gente se enfrentó es, bueno, ¿cuál es el candidato ambientalista? Ahora ya tienes una consulta ambientalista, entonces quizás ya no necesitas un candidato ambientalista. Estoy planteando como hipótesis, ¿no? Y la segunda es Villavicencio, que a la larga es interesante, porque, digamos, el concepto anticorreísta también, en concepto, en aterrizado, ¿no es cierto?, quizás ya hay una propuesta mucho más violenta, más agresiva, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, va viendo que no le va avanzando, entonces va moderando su discurso, va hablando de otras cosas, va perdiendo su propia identidad. Identidad no es intención de voto, ¿no? No es porque tienes una identidad, a la gente va a votar por ti. No, para nada. Pero esa es su identidad. Y no sé si eso le avanza finalmente. Entonces, salvo esos dos candidatos, el resto yo no veo una identidad. O sea, no veo una identidad clara. Noboa, no tengo idea qué es lo que es finalmente, o qué quiere ser, cuál es su posicionamiento, cuál es su color, cuál es, digamos, su forma. Es morado. Pero a la larga, en esta carrera, ¿cierto?, es interesante porque, claro, este proceso eleccionario demostró que es difícil construir identidad y a la larga construir reconocimiento al mismo tiempo. Te vas construyendo, pero a la larga quieres reconocerte, entonces te vas tropezando. Yo creo que eso es evidente y lo vemos en los números, ¿sí? La verdad es que recontra interesante toda esa lectura, ¿no? Pedro, en el tema, y antes de darle paso a Johan para ir cerrando la entrevista, el otro día conversaba con otro consultor político y él me hablaba de lo volátil que puede ser el voto anticorreísta. ¿Ya? Y yo creo que tenemos la experiencia de 2021. ¿Te acuerdas de esa semana en el 2021 en donde no sabíamos si era Yacu o era Lasso el que pasaba a segunda vuelta con Andrés Arauz? Y, puchica, mucha gente que había ido a votar con la bandera de Lasso en primera vuelta, se puso pues la bufanda arcoíris rapidito, pues dijo, vamos Yacu. Pero ya después, cuando Lasso, ya es oficialmente que pasó segunda vuelta, presta para acá esos zapatos rojos, ¿ya? Entonces, de un momento, en una semana, fuiste de una orilla a otra. Entonces él me decía, mira, el problema del anticorreísmo, y como no hay una gran figura que presente una estructura, ¿no?, como una nueva manera de hacerle contra como gobierno al correísmo, mucho voto anticorreísta es volátil y va al que vea mejor posicionado, indistintamente del nombre, ¿ya? Entonces, y eso es lo que quizás a lo mejor le está temiendo la gente de Villavicencio, porque las encuestas están posicionando que Otto Sonnenholzner es el que podría estar segundo, tercero y el que la está peleando con Yacu Pérez. Entonces, mucho de ese voto anticorreísta no es que es fiel a Villavicencio,
es fiel al que llegue y le pueda ganar al correísmo, ¿no? ¿Verdad? Eso es un escenario que también se presenta. Totalmente, y es un poco lo que yo decía, ¿no es cierto? El anticorreísmo es una amalgama de actores, de causas, de visiones, de opiniones, y extrapolemos esto a gobernar desde el anticorreísmo. Por eso es tan difícil la gobernanza desde el anticorreísmo, porque tienes que satisfacer demandas que muchas veces son contrapuestas, y ahí nacen los verdaderos clivajes. El clivaje correísmo-anticorreísmo es un clivaje mentiroso, ¿no? Eso no es un clivaje. Los verdaderos clivajes son los clivajes que ha tenido el Ecuador desde que es república. Costa-sierra, importadores-exportadores, trabajadores-empleadores. Es decir, el anticorreísmo mete a todos en un saco, ¿verdad? Y es difícil de administrar como fenómeno, ¿no? Claro, extrapolado, digamos, al proceso eleccionario es un poco lo que tú planteas, ¿no es cierto? Es decir, ¿cómo yo llego a al anticorreísmo que la única causa que los abraza finalmente es el ser contrario, el ser antagonista finalmente al correísmo, ¿no? Que no llegue al poder. Entonces, claro, ¿y cómo haces, en el caso de Villavicencio, cómo haces que una venganza personal sea una causa nacional? Ese salto es el complejo, ¿no? Es decir, ¿por qué yo tendría que votar porque usted le persiguiera a un señor, digamos, ¿no? Que dicho sea de paso, es real. Es decir, el fenómeno Villavicencio es un monstruo creado por el correísmo, ¿no? Igual que Lenín Moreno, igual que un montón de cosas que nos toca a nosotros después administrar. Pero más allá de eso, ¿no es cierto? Un poco de gente que no, Que nunca creó debió eso. ser famosa. Creó esos fenómenos, evidentemente. Pero más allá de eso, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Por qué su venganza personal, por qué su tema personal tiene que ser una causa nacional? Esa es la verdadera pregunta, digamos. Esto de casi que buscar en el anticorreísmo ponerle una figura en Villavicencio, por ejemplo, y ver cómo él está yendo a todos lados con este discurso de voy a combatir la corrupción, como un concepto casi de cuento de hadas, ¿no? Donde dice, no va a haber corrupción desde el día que llegue, le preguntan si quién va a ser su operador político en la asamblea y él dice, yo mismo, o sea, toda esta serie de cosas de casi que no, creo que no comprende o no quiere entender cómo es que funciona un gobierno como tal. Y yo veo con preocupación que hay un grupo de personas que sí le está creyendo. Coincido con Omar que se puede percibir que es un grupo etario específico, pero también hay personas no tan de ese grupo etario que le creen, o que están haciendo campaña, incluso defenestrando a quienes podrían hacer una oposición más decente, como Otto, ¿no? Sí, porque está la guerra abierta claro, al menos, entre la barra brava de Villavicencio con la barra brava de Otto. Hay una lucha abierta, por lo menos en por redes. supuesto, Twitter es como un gran panteón donde todos se dan, pero al menos en este caso yo veo que está como planteándose esta especie de lucha por quién es el caballo que puede salvarnos de este monstruo que es el correísmo para ellos. Y ante este escenario yo sí quiero hacer la pregunta. ¿Basta con que el resto simplemente esté leyendo las propuestas así de forma decente? ¿O vamos a tener sí o sí un candidato que responda solo a esa tendencia muy extrema de anticorreísmo? Mientras, digamos, esa tendencia extrema no conceptualice lo que quiere decir, ese es un problema. ¿Qué quiero decir con esto? Que no basta que el discurso sea no quiero que vuelva Correa, no quiero que vuelva el prófugo corrupto, no. Basta finalmente, no basta, sino es necesario que tú aterrices en ese concepto. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, se puede hacer obras que no ha hecho este gobierno sin la corrupción del correísmo. Estoy inventando, no estoy afirmando eso, ¿no es cierto? Sino digo, hay que aterrizarlo en concepto. No basta finalmente con solo establecer estas etiquetas, ¿no es cierto? Y nadie lo está haciendo y nadie lo está finalmente entendiendo. Entonces, su limitación es profunda cuando me refiero, digamos, a Villavicencio, ¿no es cierto? Su limitación es profunda en entender esa necesidad, porque además también, ¿qué es lo que ha pasado en esta campaña electoral? Es un tema súper interesante, que como hay mucha compol y poca sociología política, ¿no es cierto? No se lee en verdad las cifras. Entonces todo el mundo te dice, las encuestas dicen que la mayor preocupación es la inseguridad. Sí. Solo hablemos de inseguridad. ¿Cómo? No funciona así. No. En Quito, ya les decía yo, las muertes violentas son menores que los suicidios, ¿no? Entonces, digamos, la inseguridad debe ser un gran paraguas multicausal para hablar de un montón de cosas, ¿no es cierto? De pobreza, desempleo, porque no es que la gente tiene plata en su bolsillo, sale, le roban y le matan, ¿no? La gente no tiene plata en su bolsillo, sale y le roban y le matan, ¿no? Entonces, quien solo ha sido monotemático, en solo hablar de inseguridad, va perdiendo la capacidad de, digamos, modificar su discurso y atacar otro tipo de problemáticas, ¿no? Entonces, no puedes hablar de la misma manera de inseguridad en Durán que en Macas.
No es lo Totalmente. mismo hablar de inseguridad en No, Quito Galápagos, que... por ejemplo. ¿Te acuerdas el dato de que en Galápagos la inseguridad era una de los Claro. últimas preocupaciones? Conversamos con Omar Malú, que hizo un sondeo allá, una encuesta en territorio, y él decía, ¿sabes qué? Allá el mayor problema es la papa. Es la Exactamente, papa. exactamente. Tanto así que Exactamente. Topic estaba entre los últimos puestos en Galápagos. Exacto. Y finalmente, a la larga no le vemos, digamos, puntuar a Topic. Vemos una campaña súper estancada, de acuerdo a los números, etcétera. No está finalmente en los 3 o Tuvo 4 como un momentum al inicio, ¿no? Cuando se presentó, que fue como que este es el apoyo del Partido Social Cristiano, lo posicionó, pero ahí como que se quedó estancado. Porque muchas veces confundimos lo que es reconocimiento, lo que es valoración, lo que es imagen y lo que es intención de voto. El señor Paco Moncayo nos enseña perfectamente eso en las seccionales del 19. El candidato con más reconocimiento, con mejor valoración, con mejor imagen, con pésimo intención de voto. León Roldós Entonces, no es lo 2006. mismo. León Así Roldós es. 2006. Exacto, Exactamente. exacto. Bueno, pero yo la última que te hago, ¿qué aspiras ver del debate? A ver, yo soy muy reacio en tener criterios utilitarios de los debates. Para mí, el debate es una herramienta fundamental. El debate debería convertirse en un bien público. Mientras más debates, más democracia. Y los debates están diseñados para mejorar la democracia, no para facilitar la vida a los candidatos. Evidentemente, será como un debate igual, acartonado, ¿no es cierto? No creo que sea muy atrevido. Sí será mejor que el del 2021, creería yo, pero digamos, a la larga el debate en sí mismo no nos dice nada, no nos va a decir nada, no va a cambiar las preferencias electorales. ¿Tú crees que no? A pesar de ¿Tú que a la crees que gente le no? interesa. ¿Tú crees que el debate de segunda vuelta del 2021 sí cambió, definió situaciones? Con el famoso Andrés, no mientas otra vez. No hay una evidencia científica que me dé sustento a eso. Es decir, yo voy a dar mi opinión, pero no encuentro una evidencia científica, a pesar de que en 2016, por ejemplo, un think tank en ese entonces hizo una encuesta y el 60% de la gente decía que le interesaría ver un debate entre candidatos. Una cosa es que lo que la gente te dice me interesa y otra cosa es lo que haga finalmente. Pero esa no es la discusión. La discusión es que el debate es una herramienta que tiene que estar interconectada con otras herramientas que son fundamentales para madurar esta democracia insípida. Por ejemplo, los planes de gobierno. Es decir, el plan de gobierno, ¿no es cierto?, es una herramienta que debería explicarse en el debate para después convertirse en un plan nacional de desarrollo y que esa sea la herramienta fundamental para revocatoria de mandato o incluso para muerte cruzada, ¿no? Yo ponía un tuit y decía, con base en un tuit de Ariana Tanca, que decía debería haber un formato en donde tú plantees, ¿no es cierto?, planes de gobierno establecidos con indicadores, objetivo macro, micro, con cronogramas, algo un poco más ajustado, ¿no es cierto? Y alguien me decía, pues si este no es una política pública, no se puede construir así. Si un plan de gobierno no es una política pública, entonces no sé qué es, finalmente, ¿no? Es decir, es evidente que es un prepaso a la política pública, ¿no? Entonces, yo creo que finalmente siempre los debates van a ser absolutamente necesarios, independientemente de que la gente consuma o no, porque hay que ir construyendo cultura política, ¿no? Es decir, es como ponerse el cinturón de seguridad, digamos, ¿no? Es decir, sí, la gente no lo hace, no elimino el cinturón de seguridad, sino insisto, ¿no es cierto?, hasta lograr ese objetivo. Sí, la cultura política, sobre todo en este país, me parece que necesita seguir avanzando porque yo siento que estamos estancados en hostilidades y en te etiqueto, me etiquetas, te golpeo, te insulto, y la cultura política debería ser un poco más allá de eso, ¿no? Te agradecemos por tu tiempo, Pedro, queda abierta la invitación, ojalá podamos conversar, capaz después del debate, ¿no? Sería excelente hacer un análisis por ahí. Listo, Pedro. Siempre gustoso, claro que sí. Un abrazo, gracias. Chao. Bueno, hemos tenido a Pedro Donoso, profundo análisis. Interesantísimo, la verdad.